sigamos con nuestro tema de liderazgo. Y es cómo hacer realmente para tener líderes en la universidad. Y además a mí siempre me queda la duda y es, a ustedes seguramente también les pasa que en la medida en que uno va tomando cargos de mayor autoridad, a uno le queda la duda y dice, oiga, ¿yo realmente estoy preparado para esto o no? A mí eso siempre me afana, incluso aunque llevo 8 años como rector, yo digo, oiga, yo estaba preparado para la rectoría en los primeros años, pero como ahora mi universidad tiene otros retos, ¿será que yo estoy preparado para esos retos? Entonces, aquí les tengo la famosa historia de los 5 pollitos que ustedes la conocen. Dijo el primer pollito con una sonrisita, ojalá pudiera hallar un gordo gusanito. Dijo el segundo pollito, con gesto de cansancio, ojalá pudiera hallar un insecto rellenito. Dijo el tercer pollito con un pequeño chillido, ojalá pudiera hallar maíz bien amarillo. Dijo el cuarto pollito, con un suspiro de pena, ojalá pudiera hallar una hoja bien ternita. Dijo el quinto pollito, con un gemido muy débil, ojalá pudiera hallar una piedra de gravilla. Ved aquí, dijo la madre, desde el verdor del jardín, si queréis el desayuno, debéis venir a escarbar. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Todos los líderes nos pasa lo mismo. Es que ojalá yo tuviera más recursos, ojalá yo tuviera mejores profesores, ojalá yo tuviera mejores instalaciones, ojalá yo tuviera una mejor ciudad, ojalá yo tuviera mejores alumnos, ojalá yo tuviera todo. Y ojalá yo tuviera más tiempo, etc. No hay forma. El líder lo único que puede hacer es salir a buscar el desayuno, es salir a actuar. Les decía que el liderazgo en una organización universitaria no es un problema teórico y es lo que nos cuesta tanto trabajo porque en las universidades somos bastante teóricos. Vamos a revisar rápidamente reflexiones muy generales sobre las 10 famosas variables que les he contado varias veces. La primera de ellas, consolidar alianzas y relaciones externas. Les puse aquí, las universidades requieren abundantes recursos para el cumplimiento de la misión. Esto es un bolsillo sin fondo. Cada vez necesitamos más y más y más recursos. Pero como bien lo saben los financieros aquí presentes, los recursos tienen un límite. Tienen un límite porque los ingresos básicamente en las estructuras de las instituciones de educación superior son ingresos vía matrículas. En algunas universidades es el 100% de los ingresos son matrículas, en algunas otras universidades han logrado que el 30 o el 40% sean proyectos especiales. Pero finalmente ese dinero nunca es suficiente. De hecho, y les voy a confesar algo, uno siempre está cansado de que le pidan más con menos. No sé si alguno de ustedes lo ha sentido. Te dicen, no, este año sí vamos a hacer el ejercicio y este año sí nos vamos a sacrificar. Y al año siguiente vuelve otra vez el director de presupuesto y le dice lo mismo. Este año es el de la entrega. Entonces, una buena posibilidad definitivamente es trabajar activamente en las alianzas y relaciones externas. Pero en esto de las alianzas hay un problema muy complejo. Y es esto, si me permiten, también les cuento el cuento, de Esopo. No sé si lo conocen. 2 viajeros iban juntos por la carretera cuando de repente se les apareció un oso. Uno de ellos corrió, pues obviamente rapidísimo, se fue corriendo y se montó en un árbol. Trepó a las ramas y se ocultó. El otro no pudo correr tan rápido, seguramente porque no era tan ágil, y se arrojó al suelo y fingió estar muerto. El oso se le acercó y lo olfateó, pero el viajero se quedó muy quieto y contuvo el aliento, pues dicen que un oso nunca toca un cadáver. El oso lo tomó por cadáver y se alejó. Cuando pasó el peligro, apreciados amigos, el viajero del árbol bajó y preguntó al otro que le había susurrado el oso. Le dijo, oiga, ¿qué fue lo que le dijo el oso? ¿Qué le había susurrado el oso cuando le acercó la boca a la oreja? ¿Y qué le respondió el otro? Me aconsejó que nunca más viajara con un amigo que te abandona ante la primera señal de peligro. Entonces,
las alianzas que tenemos, ¿de qué tipo son? En mi universidad, en la universidad donde yo trabajo, perdón, la Junta me puso dos condiciones. Uno, que las alianzas sean de largo plazo. Muy difícil que la Junta me apruebe una alianza de corto plazo. Dos, que estén basadas en la confianza. Por eso les puse la historia del oso y los viajeros. Las alianzas a veces en las universidades son de cortísimo plazo, se ven con una visión de corto plazo y ante el primer problema desaparecen. Hay que reconocerlo, necesitamos más recursos. El hecho de que existan más recursos, como lo dice en la primera frase, genera un círculo virtuoso. Porque con recursos uno puede conseguir mejores profesores, mejores investigadores. Ustedes seguramente han leído varias veces el informe de Salmi J, en que dicen que se requiere los mejores estudiantes, los mejores profesores y gran cantidad de recursos. Dime. No, entonces, con recursos definitivamente uno puede tener una mejor universidad. Eso para qué nos decimos mentiras. No significa que garantice una mejor universidad, pero sí nos da las condiciones para cumplirlo. Crear mapas de relaciones. En algunas instituciones, los convenios y las alianzas se van creando por las posibilidades. Entonces llega el decano y me dice: oiga, Alejandro, acabo de tener tal amigo y acabo de conocer tal persona, hagamos una relación ya con ellos y firmemos. Yo siempre les digo, me parece muy bien, pero tómense por favor el trabajo de hacer un mapa de relaciones. Y en la universidad los obligo a que me hagan un mapa de relaciones. Porque no necesariamente tener más es mejor que menos. Pero definitivamente hay que pensar en términos de coaliciones, de aliados. Y sustituir la alta competencia por la cooperación. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros en las investigaciones hacemos un esfuerzo enorme porque los proyectos de investigación sean en alianza con otras universidades. Es un lío, porque trabajar con otras universidades en investigación es peor, pero se los puse obligados, porque de esa manera he logrado convencerlos que tal universidad no es competencia, sino que por el contrario, trabajar con esa universidad, yo gano y ellos ganan. Pero convenzan de eso a un investigador, digamos. No sé si quienes de aquí son investigadores, pero... Y convencerlo que si la investigación tiene dos logotipos de dos universidades, eso no nos quita, sino que nos pone. Recomiendo, pero pues ustedes saben más de eso que yo, que en las alianzas que se establezcan, puedan establecerse de tres maneras. La primera, alianzas público-privadas. Les voy a poner nuevamente el ejemplo de Bogotá. No existe, apreciados amigos, un solo programa de impacto en la ciudad que no sea público-privado. No existe. No existe. Existen muchos esfuerzos públicos, muchos esfuerzos privados en las universidades y quedan como un programita marginal. Les voy a poner un ejemplo de lo que sí es un buen impacto. En el tema del emprendimiento, ustedes saben, se creó el programa de Bogotá Emprende. El programa de Bogotá Emprende tiene una inversión de más de 10 millones de dólares en 6 años. Es una, como diría el doctor Carlos, es una plática importante. Pero el primer año atendimos, miren esta cifra, el primer año atendimos 45,000 usuarios. El primer año de operación. Hace 6 años atendimos solamente 45,000 personas. Si la Cámara de Comercio en su momento hubiera dicho, hagamos un programita que solamente sea de la universidad, pues lo hubiéramos llegado a 100, 200, 300, 500 personas, 1000 personas. Entonces, podría yo mostrar que tenemos una gran estadística y es que hemos atendido 5,000 personas en 5 años. Pero nunca hubiéramos podido decir que atendimos 45,000 usuarios en un año. ¿Sí me hago entender? Pero eso solamente es posible si la universidad es consciente de ese potencial que existe entre las alianzas público-privadas. Repito, trabajar, o más bien les menciono,
trabajar con el Estado es complejo. Incluso a uno le da hasta miedo cada vez que firma un contrato de alianza con el Estado. Digo, no, alto riesgo de terminar modelando por la complejidad del sector público. Pero si uno quiere generar, y en el caso de ustedes me parece grandioso, si uno quiere generar programas de alto impacto en la región, pues tiene que ser de las manos del Estado, no puede ser solo. Segundo, alianzas regionales de programas. Les voy a contar un caso de emprendimiento. En Estados Unidos, y les puedo mandar después el nombre, todas las universidades tenían su programita de emprendimiento. Lo que hicieron fue, se unieron como 10 universidades y entre las 10 universidades crearon un solo programa de emprendimiento. Y ese programa de emprendimiento tiene alto impacto en la comunidad y no es la sumatoria de 10 proyecticos. Repito, y perdónenme que sea abusivo, ese proyectico no lo digo de manera despectiva, pero es que ese proyectico para una universidad es un esfuerzo gigantesco. Pero para la ciudad, ese es un proyecto marginal. Muchísimas gracias. Redes en donde las ideas y acuerdos se multiplican. Seguramente ustedes participan en todos los eventos. No vi a nadie en Cladea, que fue la semana pasada, ¿no? Estuve medio pendiente a ver si veía algunos de ustedes en Cladea. Hay que participar activamente en todos estos eventos. En Balas, en Cladea, en todos los eventos y en esos foros internacionales. Algunos llaman a esos foros como el turismo académico. Realmente no, aun cuando sí hay turismo, sí realmente es la gran posibilidad de establecer redes de trabajo. Un ejemplo nada más también el tema del emprendimiento. El TEC de Monterrey, bajo el paraguas de Cladea, creó la red de emprendimiento, no sé si ustedes están afiliados, de tal manera que es un esfuerzo adicional para América que se está realizando. Entonces, el primer punto que les quiero dejar aquí es, hay que hacer alianzas. Público-privadas, regionales o de redes en donde ustedes se quieran vincular. Participar en alianzas significa estar dispuestos a que no les pase lo del oso y el viajero. Cuando uno hace una alianza con alguien es porque se compromete. Segundo punto, garantizar la atracción de los futuros estudiantes. Esta variable es la que yo les contaba y el Alberto Miller de la Universidad de Nueva York, de la Estatal de Nueva York, se los contó. Es lo que se conoce como el Enrollment Management. Esta variable sí que es crítica para una institución de educación superior. Pero hay diferentes lecturas. Para algunos, el Enrollment Management significa atraer la mayor cantidad de estudiantes posibles. No necesitamos que la universidad sea de 4.000, necesitamos que sea de 5.000, y necesitamos que sea de 7.000 y que sea de 9.000. Para otros, el Enrollment Management significa que deben atraer a los mejores. Es decir, necesitamos no solamente traer más, sino necesitamos, sin conocer, repito, que los mejores talentos de Ibagué y la región vengan a esta universidad. Ni se les vaya a ocurrir a otra, ni se les vaya a ocurrir irse a otra región, ni se les vaya a ocurrir a Bogotá. Necesitamos atraer a los mejores. Les voy a contar unos datos que no sé si ustedes conocen. En los espacios universitarios de más alto reconocimiento son los que más invierten. Uno diría Harvard, por ejemplo. Harvard, ¿para qué hace publicidad? Si todo el mundo le llega a Harvard, ¿para qué hace Enrollment Management? Perdón. Quiero contarles que las instituciones como Harvard son las instituciones que más invierten. Porque ellos tienen un problema. Como ellos ya están en los rankings internacionales, etcétera, etcétera, el problema de ellos no es si les llega a estudiantes o no, porque les llegan. El problema de ellos es que el director de admisiones, el enrollment manager, tiene que ir y conseguirse el mejor cerebro de Estados Unidos. Y convencer al mejor cerebro de Estados Unidos para que estudie en Harvard. ¿Sí me hago entender? Luego la preocupación es otra. Los costos son absurdos. Alguna estadística mencionaba hace un par de años
que ese tipo de universidades pueden invertir $1.600 por estudiante en el proceso de enrollment. $1.600. Y uno diría, pero ¿para qué le meten $1.600 si les llegan los estudiantes? No, porque es que necesitan ir por los mejores. Miren el porcentaje de aplicaciones entre admitidos y matriculados. Harvard el 0.1, Princeton el 0.09, Yale el 0.11. Qué envidia, ¿o no? Que uno pudiera decir que solamente le entra el 0.1. Pero aquí viene la discusión que les puse antes. El desafío, que eso no está desarticulado, el desafío que les dije antes del descanso, el desafío dice que necesitamos garantizar una educación para todos. Y aquí lo que les estoy diciendo es que necesito que capten a los mejores. Entonces ustedes me van a decir, oiga, Alejandro, usted se está contradiciendo. Porque por un lado me dice que a todos, y volumen, y que la demanda es creciente. Y por otro lado me dice que necesita solamente a los mejores. Entonces, como quien dice, los regular zongos o los malos, entonces, malos entre comillas, porque no es que sean malos ni buenos. Los que no son tan competentes, entonces no deberían entrar. Las universidades con mayor prestigio son las que más invierten en el proceso. Les decía que es un dineral lo que gastan estas universidades en el enrollment manager. Hacer compatible el deseo de excelencia con la premisa de que el acceso es para todos. ¿Cuál debe ser el número óptimo de admitidos? Si uno le pregunta eso al académico con un frame académico, le dice que el número óptimo, porque tiene que ser una educación personalizada, en donde las personas sean realmente reconocidas como personas, etcétera, etcétera, debe ser, estoy inventando, de 30 alumnos. Le pregunto a nuestro financiero, y nuestro financiero me dice, mire, sin conocer, la excepción es del 30%, luego necesito que le meta el 30% más para que me queden tantos y al final me dan tantos. Eso es lo que yo también digo como rector. Yo tengo clara mi deserción y tengo claro cuántos son mis puntos de equilibrio. Luego, el problema del enrollment management también es un problema de ingresos y es un problema de flujo de caja frente a la calidad. Pero también hay un problema en el enrollment management y es que uno da becas. Seguramente ustedes también dan becas. No hay nada más injusto, como lo dice en el último párrafo, no hay nada más injusto que darle una beca a quien no lo necesita. En algunas instituciones se generan gran cantidad de becas, subsidios, descuentos, etc. Y realmente si uno se pone a ver bajo la perspectiva y el desafío que les conté que era para todos, esas becas, esas ayudas no necesariamente van a parar a quien lo necesita. Entonces, mi propuesta es, propuesta nada más, es 1, hay que hacer un mapa, volviendo al tema de las alianzas, un mapa de aliados, antes de empezar a firmar como loco por ahí que se le pasa a uno. 2, hay que incorporar la figura del enrollment manager. El enrollment manager, por si acaso, es una figura que toma a las personas desde primer semestre y las suelta en último semestre. O sea, no es un departamento de admisiones que toma a las personas y después le dice, ahí se las entrego. En la figura del enrollment, lo que hace es que esa persona los acompaña durante todo el proceso. Es decir, es una estrategia antideserción. Tercera variable, asegurar la retención y maximizar el talento de los estudiantes. El tema de la retención tiene varias ópticas. La primera, y es el problema social y el problema humano de una persona y de una familia cuando se va. Cuando una persona en tercer semestre por alguna razón se va o lo que sea, es un problema humano y académico muy grande. Pero también veamos la perspectiva de los financieros del doctor Carlos y compañía. Se nos va una persona en segundo semestre. ¿Cuánto es la matrícula, doctor Carlos, aquí? 2.900. Se nos está yendo 2.900.000 multiplicado por 9. Más inflación, doctor. Carlos. Entonces, solamente se le están 2.900.000, 3 por 9, se le están yendo solamente 27 millones con cada persona. Entonces, claro, aquí viene la gran discusión. Y entonces, uno lo que necesita son unos altos estándares de calidad. Y necesita que exista exigencia. ¿Se acuerdan la exigencia del caso de la ingeniera Rivera? Necesita alta exigencia. Pero en cada acto de exigencia, en que, supongamos, se convierte en deserción, al doctor Carlos se le van 30 millones.
Y esos 30 millones son los que se paga la nómina. Entonces, claro, nuevamente volvemos al tema de mercadización. Y hay que entender algo. El joven que ingresa a la universidad es vulnerable. Es un joven. Los que están ingresando a la Universidad de Ibagué no son los grandes superhéroes, ni a ninguna universidad. Son jóvenes con incertidumbres y con variables exógenas y endógenas cada vez más complejos. Pero miren esto, a mí hay una lectura que no sé si ustedes la han revisado, se la recomiendo, es del autor Lipovetsky. ¿La han leído? Lipovetsky, claro, él es un poquito crítico. Y dice, mire, estamos en una sociedad, y eso no lo dice él, pero permítanme se los traduzco, estamos en una sociedad light, en donde los jóvenes cada vez están más informados, porque tienen acceso a los medios de información, pero cada vez están más desestructurados. Esos jóvenes cada vez son más adultos. Estos jovencitos a los 18 años ya se creen todos unos adultos, ¿o no? Pero cada vez son más inestables. Cada vez son más escépticos y a la vez cada vez son menos profundos. Y esto hay que reconocerlo. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todos son así. Lo que estoy diciendo, y lo dicen los académicos que están con los alumnos y los profesores, que cada vez se presenta más el efecto que menciona Lipovetsky. Recomendaría, porque aquí lo único que estoy haciendo es un conjunto de recomendaciones, es pensar en un programa de orientación psicopedagógica. Como ustedes saben, las universidades están migrando de lo que se conocía antes como programas de bienestar universitario dedicados a actividades culturales y deportivas, muy bonitos y muy necesarios además, pero esos programas de bienestar están migrando en su totalidad, o casi todos, a programas de orientación psicopedagógica en el mundo. Conozco, porque además me los encontré en el aeropuerto, que ustedes están conociendo y desarrollando de alguna manera el proyecto de la Universidad Autónoma de Occidente. No sé si alguien conoce el tema. Los conocí en el aeropuerto que vinieron la sesión pasada a capacitar personas o a participar en una actividad, con el proyecto CASA, algo así. Lo que sí es cierto es que las universidades de talla mundial hoy en día tienen programas de orientación y los programas de bienestar todos los han transformado en algo mucho más profundo. El programa de orientación psicopedagógica, si alguien no está totalmente enterado, es para la vida más que para la solución de un problema. Es ayudarle básicamente a los jóvenes a construir su proyecto de vida. Es eso. Eso es un programa de orientación. El programa de orientación no puede ser reactivo, no es la oficina a donde van todos los jóvenes que tienen problemas. No, por el contrario, es un instrumento que permea a todos los estudiantes. De hecho, quien más necesita el programa de orientación psicopedagógica es precisamente el joven talentoso. Ese joven que tiene un inmenso potencial y le está quedando chiquita la universidad. Es participativa, como vi que lo estaban haciendo con la Universidad Autónoma de Occidente. En el programa de orientación psicopedagógica participa el formador, participa el estudiante, se involucra a las familias, se involucra a los empresarios, etc. Y debe ser libre, que es lo complejo, y es cómo hacer que en el programa de orientación psicopedagógica participen todos los estudiantes y no los que están desocupados y sin amigos. Muy bien. Cuarta variable, fortalecer a los formadores. Y aquí ya entra en una discusión, y es que en algunas universidades se dice que se debe fortalecer a los docentes. Yo estoy en la teoría, hay una discusión teórica muy fuerte, yo creo que deben ser formadores. Yo no creo que debamos tener docentes en la universidad, creo que debemos tener formadores. Porque esta persona que está 4 horas, 6 horas, 8 horas con los estudiantes, los está formando, les está transmitiendo su proyecto de vida, les está transmitiendo todo su ser, intencionalmente o no. Pero uno cuando está en una clase, pues transmite lo que es. Luego, realmente lo que debemos tener cuidado no es con los docentes, sino toda una universidad de talla mundial debe preocuparse por qué tipo de formadores tiene. Se están realizando inversiones cuantiosas. He tenido la oportunidad de visitar China en 2 oportunidades.
Bueno, y he conocido muchas universidades allá, en fin. No se imaginan las grandes inversiones que están haciendo esas universidades. Pero inversiones que el doctor Carlos ni se imagina. Descomunales. Trayendo o llevando a China los mejores docentes del mundo. Se están poniendo en la tarea de recorrer el mundo, escogiendo las áreas y se los están llevando. Les están poniendo, como les mencionan algunos, la alfombra roja a las docentes que quieran participar. De hecho, están en un proceso de repatriación de chinos gigantesco, cueste lo que les cueste. Les decía que el formador transmite la totalidad de su ser y su historia docente, sus debilidades docentes. Luego, tengo que asegurarme de que sean formadores y no docentes. Pero también hay que entender que estos jóvenes hoy en día se forman gracias a los formadores formales, que son en este caso docentes, supongamos. Pero ellos también se están formando con formadores informales. A lo mejor un administrativo puede tener más influencia sobre el estudiante que lo que puede tener un docente. A lo mejor cualquier persona, cualquier líder de la organización puede influir directamente en los formadores, repito, en los estudiantes sin que ellos se den cuenta. Y miren esto, a mí me fascina esta parte, dice, en el caso de los artistas, ahí está mal aire, en el caso de los artistas, al dedicarse a enseñar, está considerado como una ocupación menor o socorrida. Lo que dice, oiga, el artista que no vende, de profesor. Lo cual no es cierto, además. Cuando no directamente un fracaso. La pregunta es, ¿los formadores que estamos trayendo a las universidades vienen porque es su vocación o porque no es un escampadero, en términos más comunes? En quinta variable que creo que se debe pensar. ¿Estoy bien de tiempo, Laura? Sí, ¿no? ¿Sí? Bueno. Quinta variable, consolidar el proceso de internacionalización. Ascun tiene una definición que me gusta muchísimo. Dice que la internacionalización es una oportunidad para el diálogo de los saberes y para el encuentro de las culturas. Pero aquí también hay que guardar las proporciones, amigos. Y por eso se los puse aquí. Todos quisiéramos ser como una universidad en Silicon Valley. O todos quisiéramos, supongamos en el tema del emprendimiento, ser como Babson College. O todos quisiéramos ser como Harvard. En el caso de mi universidad, somos el resultado del modelo alemán. Luego todos quisiéramos ser como la Beruf Academy de Mosbach y Ravensburg. Cuidado. Hay un autor muy interesante que se lo recomiendo que dice, con el traslado, la sociedad pierde, desaparece. Con la articulación, lo local es preservado y maximizado y potencializado. Entonces, aunque suena un poco, digamos que a frase de cajón, pero no es un problema de trasladar un modelo a otro. De hecho, mi gran pelea cuando asumí la rectoría era como teníamos un modelo alemán, nacimos con el modelo alemán, y lo que querían era que hasta tuvieran ojos azules los profesores y los rectores. Entonces era un problema de, si me permiten la expresión, de platanizar el modelo y de articular y no de trasladar. Pero hay algo muy bonito en la internacionalización, y es que antes la internacionalización era para muy pocos. Yo pues tengo ya unos años encima, estudié en la década de los 80s, y en esa época, apreciados amigos, quienes se internacionalizaban eran unos pocos. Los que hablaban inglés o los que tenían recursos, o en fin, eran entre comillas, y debo reconocerlo, un grupito de privilegiados. Yo la verdad es que tuve una suerte enorme y tuve grandes oportunidades de internacionalización. Pero la gente veía eso como ustedes son ahí, como el grupito. Hoy en día tenemos una ventaja y es que cualquiera se puede internacionalizar. Es increíble, las oportunidades son para todos. Mientras en China e India le ponen alfombra roja a las universidades de Estados Unidos y Europa para que abran sucursales,
en otros países no. Ustedes lo saben. Las autoridades académicas en Colombia le han puesto toda una oposición a las universidades internacionales. Entonces, llega a la universidad extranjera, pero no le reconocen el título, no puede abrir una universidad. En fin, es toda una estrategia para favorecer a los colombianos. Es decir, para nosotros sería mejor, qué bueno que es así, porque entonces estamos cuidando nuestro mercado. Mentira. No conozco el caso de Ibagué, pero en el caso de Bogotá, una universidad de España ofrece maestrías o doctorados, buenos o malos, no viene en la discusión, llena de estudiantes. Otra universidad abrió maestrías en una sede, ahí en un local, lleno de gente. Y entonces uno le dice, oiga, pero es que no hay títulos de por medio. No, no importa, ¿cuáles títulos? Yo soy empresario y yo lo que quiero es la formación. Entonces esta discusión de si el Estado debe proteger o no el sector, en mi opinión, no debe protegerlo. Lo que debe más bien es apoyarnos para abrirnos, porque igual, con todas las protecciones, y esos señores están llevando el mercado de las maestrías en Bogotá. Entonces uno dice, pues, ¿qué estamos haciendo? Nada. No sé si aquí en Ibagué ya llegaron ellos, pero pueden llegar y les bajan la demanda de sus posgrados. Siguiente variable, fortalecer el equipo de trabajo de alto rendimiento. ¿Se acuerdan que les mencioné en diferentes ocasiones si realmente consideramos que nuestro equipo es de alto rendimiento o no? Hay un autor que menciona que uno no puede hacer que los equipos sean grandiosos. Yo no puedo coger un grupo de personas y convertirlos en el supergrupo. Lo que sí puedo hacer es darle las condiciones para que ellos lo puedan hacer. Pero realmente hacer que este grupo sea extraordinario, no. Lo que sí está haciendo el rector con muy buen criterio es que les está dando todo. Todas las condiciones para que lo sean. Pero pues él no lo puede garantizar. Otra historia. Un labrador en su lecho de muerte quiso que sus hijos aprendieran a cultivar. Los llamó y les dijo, miren lo interesante. Les dijo, oiga hijos, vengan acá. Ha llegado la hora de dejar este mundo. Buscad lo que he escondido en la viña y veréis. Los hijos, creyendo que el labrador había escondido allí algún tesoro, porque miren lo que les dijo, buscad lo que he escondido y veréis. Entonces, ¿qué hicieron los hijos? Se pusieron a revolver todo el suelo, ¿verdad? Cuando ya no quedaba ningún rincón por revisar, se dieron cuenta que allí no había nada. Bueno, pues imagínense la desilusión. Sin embargo, la viña, también removida, dio esa vez muchísimos más frutos. Finalmente es eso, y es, entra uno como en desesperación. Entonces, uno ve como rector que hay unos equipos de trabajo, hay unos que funcionan bien, hay unos que no funcionan, incluso ve uno a veces que se pelean. Entonces uno dice, ¿qué debo hacer? Darle las condiciones. No hay más posibilidad. Y miren esto. El supuesto que los mejores colaboradores desean y saben trabajar en equipo no es cierto. Y eso se los puedo garantizar. No es cierto. Creer que la gente nace con ese hábito y ese deseo inmenso por trabajar en equipo con los demás no es tan cierto. Hay que definitivamente poner las condiciones necesarias para que eso se dé. La articulación del proyecto de vida personal con el proyecto personal y de la universidad. Alguien lo decía, además muy bonito lo que dijo. Dijo, oiga, esto es un vividero, esto aquí se pasa lo más de bien en esta universidad. Eso es lo que, de la persona que lo mostró, lo que entendí, es que en esta universidad el proyecto de vida se logra articular con el proyecto de la universidad. Y eso es algo envidiable. El cambio requiere nuevamente cambio en las personas. Y aquí hay una frase interesante. Dice, los académicos que no se consideran como agentes de cambio, después se convierten en víctimas. Y es verdad. No sé si ustedes han visto esos líderes que se rehúsan a ser líderes y se convierten en las víctimas de la Universidad de Ibagué. Y entonces yo soy víctima de la política financiera y presupuestal del año 2012.
Yo soy víctima del proceso de acreditación. Yo soy víctima de la reestructuración en la investigación que me piden publicaciones y artículos cada no sé cuántos meses. Yo soy víctima del proceso de las aulas, etc. Entonces, repito, no ustedes, porque ustedes son los líderes, pero uno en las universidades se encuentra 1 millón de víctimas. Y el rector se convierte pues en el hombre más desalmado del mundo. Y el verdugo resulta que los demás son las víctimas, casi que hay que aplicarle reparación para que puedan permanecer en la universidad. Nunca se va a disminuir el riesgo. Las decisiones que estamos tomando estratégicamente, invertimos ahorita en una sede, un poquito, casi $6 millones para conseguir una sede en Bogotá, una nueva sede. Los riesgos, todos, porque el flujo de caja se me cayó, bueno, no se imaginan en la que estoy. Pero ni modo, el riesgo no lo puedo evitar. Lo que sí puedo hacer es un conjunto de estrategias para maximizar los resultados. Pero minimizar el riesgo de construir un edificio, minimizar el riesgo de meterme en una acreditación, minimizar el riesgo, pues nunca será imposible. Si minimizamos los riesgos en la universidad, pues básicamente habría que cerrarla. Séptimo punto. Desarrollar un programa de formación por competencias. Ustedes seguramente han leído muchísimo sobre competencias. Uy, estoy pasado. ¿Puedo 5 minutos más o...? Estoy pasado. ¿Es hasta las 10? Ah, bueno. Ah, bueno. Pero igual ya acabó. Desarrollar un programa de competencias. Ustedes lo han leído y es, ¿qué es una competencia? Una competencia no es la sumatoria de contenidos. Aquí yo tuve la fortuna en el doctorado de tener un profesor que se llama Leonard Mertens. Leonard Mertens, en todas las cosas, ha venido a Colombia varias veces. Leonard Mertens dice que una competencia es la capacidad que existe para cerrar la brecha entre lo que se quiere y lo que se puede. Es decir, lo que está diciendo es que son dinámicas. Definiciones no me quiero meter porque mucho en eso, porque los académicos aquí sí que saben de eso. Una competencia es la convergencia de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes. Yo creo que también la convergencia de valores. Algunos autores dicen que los valores no hacen parte de las competencias. Que finalmente lo que estamos buscando son personas competentes. Profesores competentes, estudiantes competentes, directivos competentes. No conozco, pero porque no los conozco a ustedes, pero ahora sí, no conozco universidades que sus programas estén construidos por competencias en su totalidad. No los conozco. Sé que el cuento, todo lo contamos, entonces llega el par y entonces uno saca las competencias nucleares son estas y los objetivos son esos, etc. Pero que los profesores en las aulas estén formando por competencias, no. Repito, seguramente ustedes sí, pero yo, porque no los conozco, pero no conozco ese espacio universitario. Entonces, estamos en un lío porque el mercado laboral nos está pidiendo competencias. Y nosotros, de una manera terca en América Latina, seguimos formando por contenidos. Hay un informe que ustedes lo leyeron, que es el informe Tuning, ¿lo recuerdan? ¿Sí, todos? Está el informe Tuning Europa, que después, a través de una transferencia, se construyó el informe Tuning América Latina. Igual que el otro, totalmente desconectados. Ahí salieron las competencias que se requieren, que quieren los empresarios, que quieren los egresados, que quieren no sé qué. Y repito, seguimos todavía por contenidos. La propuesta es que si yo formo personas por competencias, puedo lograr lo siguiente. Puedo generar autonomía porque cada estudiante tendría una mayor capacidad para tomar sus decisiones. La definición de Leonard Mertens y es la capacidad para cerrar confiablemente la brecha entre la intención y lo que se quiere y el resultado.
Responsabilidad social, que lo mencionaba ya ahí atrás, y se cuestiona al estudiante sobre su papel como individuo y en un contexto social. Articulación, reducir el divorcio entre la academia y la empresa. Y llegamos a la discusión de cuáles son los tres tipos de competencias. Y me perdonan porque no quiero dar una clase de pedagogía, pero solamente para que entendamos si lo estamos haciendo o no. En principio, todo escenario universitario debe generar competencias genéricas en los estudiantes. Vamos a suponer, no vamos a entrar a definirlo exactamente, la capacidad de analizar, la capacidad para escribir, vamos a suponer que son competencias genéricas. Podríamos hablar de las competencias específicas. Las competencias específicas en el programa de finanzas en el cual ustedes tienen, no tengo ni idea, de un posgrado en finanzas, en el cual se genera una competencia específica que es la capacidad para construir, medir y resolver el riesgo. Pero es que el problema que tenemos es que lo que nos están pidiendo los empresarios son adicionalmente las competencias nucleares. Como ustedes saben, una competencia nuclear, ¿se acuerdan del hombre nuclear en la época de los 80s? Es una competencia nuclear, es lo que le permite a un ser humano convertirse en único e irrepetible. Entonces, yo estoy haciendo el posgrado en finanzas, todos mis compañeros tienen competencias genéricas, todos mis compañeros tienen las competencias específicas porque saben cómo medir el riesgo, pero no necesariamente todos tienen una competencia nuclear que es lo que los convierte en únicos e irrepetibles en el mercado laboral. Vuelvo a mi experiencia. Dudo que las universidades en este momento, me incluyo, estemos genéricas, sí. Además, porque como las califican los ECAENS, entonces uno termina formando de acuerdo con lo que lo califican. Entonces, genéricas sí, específicas sí, y nucleares, en mi caso, lo dudo. Las competencias deben ser desarrollables y observables. Entonces, ¿cuál es el sistema de medición interno para ver el avance, el desarrollo y observar claramente cuáles son las competencias? El problema es que debería empezar por las competencias de los formadores. Pero bueno. Octava variable, apreciados amigos. Diseñar e implementar pautas de un buen gobierno. ¿Qué se les ocurre que es un buen gobierno? ¿Un buen líder? ¿Qué es exactamente eso? Entre las muchas definiciones que he buscado, podría decir que pautas de un buen gobierno es cuando se le puede agregar valor al programa. Debe existir un ejercicio sabio de la autoridad. Pero para este ejercicio sabio de la autoridad, siempre pensando en el bien común, se necesita, y ustedes lo saben, una sociedad madura. A veces en las universidades nos gusta que el rector sea duro. Y a veces el rector que abre la puerta, que es amigable, se le castiga como débil y se le critica. Entonces, de los rectores que he conocido, pues son muchos, he conocido rectores exitosos que son durísimos. Uno dice, oiga, increíble, el rector no está durísimo. No hay diálogo, no hay nada. También he conocido rectores exitosísimos que le abren la puerta, que buscan el diálogo, que ejercen la autoridad de otra manera. La pregunta que ustedes me deberían hacer es, oiga Alejandro, ¿cuál de los dos funciona? Por resultados financieros, de infraestructura, de no sé qué. He visto que los dos funcionan. Claro, de acuerdo con mi personalidad, mi estilo, definitivamente creo en el segundo. El primero me parece que es una tiranía absoluta. Pero por resultados, los dos funcionan. Y lo mismo pasa no con el rector, con el decano. Uno ve en ciertas universidades que el decano es un tirano. Pero bueno. Ética y transparencia en los programas. El código de ética. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Le generó ruido eso?
El siguiente punto es el código de ética. Todo espacio universitario debe tener un código de ética, pero todo espacio universitario debe cumplir el código de ética. Claro, surgen las 1000 excepciones. Hay un código de ética, pero entonces en esta situación en particular, ¿cómo se interpreta y quién es el encargado de interpretar el código de ética? Evitar la corrupción, y en eso también quiero ser claro, amigos, existía el sueño de que las instituciones de educación eran el paraíso y que en las instituciones de educación no existía corrupción. Quiero decirles que desafortunadamente he observado en diferentes universidades alta corrupción. Las universidades enfrentan seriamente problemas de corrupción y serios problemas de corrupción en diferentes procesos. Luego, nunca hay que bajar la guardia, nunca es tarde y nunca será suficiente para combatir el problema de la corrupción en nuestros espacios universitarios. Vocación de servicio, y vamos a seleccionar solamente aquellas personas que tienen vocación de servicio para que trabajen en mi universidad. No. Hay que atraer a ciertas personas y hay que ayudarles a que descubran su vocación, etc. Pero afirmar que todos los colaboradores tienen vocación de servicio a prueba de bala, difícil. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas hoy en día se usa mucho para el sector público. De hecho, es obligación. Para el sector privado depende la junta de turno y depende de los estatutos. Creo firmemente que los líderes que estamos aquí reunidos tenemos que hacer un ejercicio serio de rendición de cuentas. Si es un ejercicio muy complejo como el que hace el rector una vez al año en su informe de gestión, muy complejo. Pero todos tenemos que hacer una rendición de cuentas. Nuestro decano, nuestro investigador, todos tienen que rendir cuentas. No rendirle cuentas al rector, porque entonces va y le dice, rector, que si puedo hablar con usted, que venga a contarle todo lo que he hecho. No. Es una rendición de cuentas ante los pares, una rendición de cuentas ante los estudiantes. Repito, para eso se necesita que sea una comunidad madura, pero la rendición de cuentas no trae sino cosas buenas. Eso no genera debilidad, pero sí genera, digamos, una mayor fortaleza institucional. Novena variable, incorporar la tecnología en la innovación. Ya lo veíamos que es una de las megatendencias, ¿se acuerdan que lo veíamos como una megatendencia de las TICs? Y básicamente incorporar la tecnología porque estoy convencido que esto puede potencializar los talentos de los hombres. Pero también volvamos a lo mismo. Cuando uno le pregunta a algunas personas, oiga, ¿su universidad tiene incorporada la tecnología? Les digo la respuesta de otras personas en otras universidades. Le dicen, sí, lo tenemos muy incorporado. De hecho, tenemos los programas tradicionales y un programa virtual. Eso no tiene incorporado la tecnología. La mayoría de los programas están asociados al esquema tradicional presencial. Es lo que nos ha funcionado, es lo que nos ha generado rentabilidad. Si hemos funcionado así, ¿para qué cambiarlo? Analfabetismo tecnológico, el problema, como lo mencionábamos, no es de infraestructura, sino el problema es de proyecto pedagógico. Me ha tocado hacer una inversión en infraestructura millonaria. Nos tiene también con flujo de caja apretado por la inversión en infraestructura. Y uno ve cómo los profesores aprovechan eso. Uno dice, uy, esas bases de datos, todo lo que les compramos es una pobreza extrema. Pero no es una pobreza de ellos, es una pobreza que es una pelea que tengo con mi académica, es una pobreza de proyecto pedagógico. El problema que tenemos para el uso de la tecnología, como ustedes lo saben, es que se necesita un inglés intensivo. Y en eso lo creo firmemente.
quien no maneja inglés perfectamente no aprovecha para nada una base de datos, porque las bases de datos en inglés, como ustedes lo saben, son las más poderosas. De vez en cuando le mandan a uno una traducción que uno agradece. Uno dice, oiga, le agradezco por estas traducciones y por ese ejercicio que están haciendo de traducción. Pero aprovechar estos en inglés, difícil. En mi caso, tengo el dolor de afirmar que mis docentes no son bilingües. Y con gran desilusión, que mis colaboradores no todos son bilingües. Todos ahí chapotean un poco el inglés, pero no son bilingües. Y eso les impide establecer relaciones, etcétera, etcétera, y aprender muchas cosas por falta de inglés. Claro, entiendo que tenemos el problema de la infoxicación, que mencionan muchos, y ahí lo menciona, y es que el exceso de información hace que un hombre no tenga capacidad de análisis. Pero realmente no creo que lo estemos aprovechando. En el tema de innovación, lo decía el libro, no sé si alguno de ustedes leyó esa parte que me fascinó. Cuando no sabemos qué hacer, pues hacemos más de lo mismo. Entonces, oigan, ¿qué hacemos? No, pues dígame cómo lo hicieron el año pasado. Eso, bueno, pues digámoslo así. En la educación, por ser un servicio, no se puede esperar resultados tangibles. Entonces, ¿cómo es la innovación en un proceso universitario? Primero, ¿existe un plan de innovación? ¿Existe una estructura que permita desarrollar ese plan de innovación? ¿O son ejercicios aislados que una facultad busca innovación o determinado profesor de tiempo completo está encarretado con el tema de innovación y saca la bandera de la innovación de vez en cuando? O repito, o si existe un proyecto de innovación estructurado y serio en la universidad. Hay que entender obviamente que la innovación no necesariamente es técnica. La innovación en la universidad es diferente. Y la innovación agrega valor. Pero repito, la innovación desafortunadamente es la bandera de 2 o 3 medio locos en la universidad y no es una estrategia debidamente estructurada. Y entramos a nuestro tema favorito, que es el 10º. No menos importante, pero es, digamos, el que le garantiza que todos los anteriores funcionen adecuadamente, y es garantizar la autosostenibilidad. Claro, viene la discusión. Anualmente, ¿la Junta garantiza la autosostenibilidad o debe garantizar además que se generen unos excedentes cada vez más grandes con respecto a los años anteriores? No me va a contestar, Carlos. Es decir, la pregunta es, ¿qué es autosostenibilidad? Carlos, de alguna buena manera me puede decir, mira, autosostenibilidad es garantizar la operación, flujo de caja, y garantizar la capacidad de inversión. Mal contado, uno puede dar como esa respuesta para salir del paso. Miren frase que saca Moody's, Investor, y es, antes se hablaba de una estabilidad en las entidades de educación, no veía que había gran estabilidad, pero ahora ya no. De hecho, cuando la universidad invierte, como en nuestro caso, casi $6 millones en un lote nada más, pues la estabilidad se pierde. Pero entonces vamos a mirar 6 frases con calma, porque esto sí que es motivo de discusión. Y por eso me tomé el trabajo de escribírselas completas, y siento que mucho que sea tanto texto, pero es que es importante. En estos tiempos de incertidumbre, cash es el rey. Cash es el rey. Entonces, ¿qué hacemos? Para completar nuestras instituciones de educación superior, tienen unos flujos de caja que ni siquiera son estables. Tenemos unos flujos de caja con unos picos, que los picos, no tengo ni idea, podrían ser aquí mayo, junio, o podrían ser diciembre, enero. Pero también por los pagos de las primas, etcétera, también se desestabilizan. Entonces, son unos flujos de caja inestables en el tiempo, durante el año. Pero el académico y el quehacer docente y el quehacer académico requiere pagos permanentes.
Entonces yo no le puedo decir, en la época en la que me llegan las matrículas, ahí enseño más. Y en la época en que no tengo matrículas, ahí enseño menos. Entonces, las decisiones, apreciados amigos, yo sé que ustedes lo saben perfecto porque se reúnen con Carlos, las decisiones se toman por flujo de caja. Ni modo. Las empresas, como ustedes saben, no se quiebran por excedentes, sino las empresas se quiebran por flujo de caja. Entonces, cada rato hablan de la rectoría, entonces ahí me llegan, Alejandro, que si nos metemos en este proyecto, sí o no. Entonces llamo yo, ¿cómo va a estar el flujo? Negativo, bueno, no. Desafortunadamente es así, porque tampoco podría comprometer la nómina ni la inversión por una actividad, porque sí. ¿Cómo estoy? Acepto que estamos cansados de preguntar a las personas que hagan más con menos. Entonces nos inventamos toda clase de estrategias, reestructuramos procesos, reestructuramos la arquitectura o el organigrama, hacemos toda clase de estrategias, buscando, hablo en mi caso, toda clase de estrategias me invento cada año para mirar cómo con menos puedo hacer más. Es que si los pongo aquí, si los uno, si los separo, si los uno, ¿qué hago para que me hagan más con menos? Entonces viene, por ejemplo, la discusión dolorosa en mi caso, de los incrementos salariales. ¿Qué me dice mi financiero? Mi financiero me dice, mira Alejandro, la inflación, estoy inventando, es del 4%, luego el incremento es del 4%. Y entonces me llega el decano y me dice, quiero contarle que existe el caso de esta persona que es muy importante para la organización, lleva 20 años con nosotros, acaba de tener su 5º hijo, acaba de comprar su casita a crédito, etcétera, etcétera, y él necesita un incremento de salario del 10%. Entonces yo le contesto, ¿cómo le voy a demostrar a una junta directiva que los ingresos crecen en el 4%, pero que X, Y, porque eso empieza por 1 y después termina por 100, que mis colaboradores necesitan que les incrementen un 20%? ¿Cómo lo hago? Entonces, respuesta, el 4% o el 3% o el 2% de la inflación. Pero eso sí que genera dolor, porque todos vamos escalonando, todos vamos haciendo procesos de doctorado. Les voy a poner otro ejemplo doloroso. Enviamos a las personas a hacer un doctorado y cuando llegan queremos que siga haciendo lo mismo con el mismo salario. Porque entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces es muy difícil. Considerar a los futuros estudiantes simplemente como clientes, ¿está bien o está mal? Quienes están muy cercanos a la mercadinización dicen, oiga, pues son clientes, ni modo. Llamarlos clientes per se no es malo, pero considerarlos exclusivamente como un cliente puede tener su nube gris. Pero finalmente lo que les decía, cada persona que entra me está generando 3 millones o 2 millones o 1 millón. Los recursos deben estar alineados con la misión y la visión. Entonces, claro, llega la típica que dice, increíble, en esta universidad, con todo el dinero que tienen y se lo gastan en no sé qué. No sé si les ha sucedido. No, pues que otra persona diga. Entonces, increíble, o la deberían dedicarle al esto. Y por favor, que le dediquen todos los recursos al core del negocio. Y el core del negocio es la academia y la investigación. Luego, todos los recursos para la academia y para la investigación y para el resto no. Eso no funciona así, apreciados amigos. Eso no funciona así. El plan estratégico que ustedes participan, el plan estratégico de una universidad es mucho más que la academia. Suena medio raro lo que estoy diciendo, porque uno dice, la universidad es academia o no, pero es que el plan estratégico implica otras cosas, relaciones, alianzas, implica muchos más elementos. Entonces pedir que los recursos estén alineados 100% con la misión y la visión, no. Entonces ahí vienen las críticas. Oiga, ¿y ese dinero que se gastaron, eso qué tiene que ver con la misión? ¿Qué tiene que ver con la misión? Repito, sé que aquí no sucede, pero pues en otros escenarios puede suceder. Y entonces, aquí viene el proceso simpático de generar consensos. Entonces, digo, bueno, entonces lo que vamos a hacer es generar unos acuerdos a través de unos comités que dicen que
que un camello es un caballo diseñado por un comité. Entonces lo que vamos a hacer son unos consensos como para que haya acuerdos, como que dice aquí todos nos pusimos de acuerdo. Generar consensos es muy complejo, muy complejo. Y entonces cuando llega el momento en el que no hay el consenso y el líder toma la decisión, le dicen, ah, usted es un autoritario. Pero bueno. Entonces, la pregunta final en el tema financiero es qué hacer para darle educación para todos si los recursos no me alcanzan ni siquiera para los que pagan. Entonces, ese sueño o ese desafío que decía la EPT, Educación para Todos, es una carreta buenísima para los pares académicos, institucionales, etcétera, etcétera, pero no es sostenible con las cifras. ¿Qué hacemos? Entonces, en mi caso, ¿qué he hecho? Es chistoso. A los académicos los puse a que hicieran un curso de finanzas, por lo menos para que me entiendan mis decisiones. Pero no, dijeron, no, este nos está convenciendo y me están lavando el cerebro y a mí no me hable de Levita. Eso, yo soy académico y me dice un investigador hablando de Levita. A mí no me pongan esas. Pero bueno. Reflexiones finales de estos componentes, apreciados amigos. Son 10 componentes. ¿Deberían ser más? Sí. Dejémoslos este. ¿Deberían ser más componentes? Sí, pero en mi caso, desafortunadamente, la cabeza no me da para más. No puedo liderar una universidad con 100 variables. Entonces yo lo que hice fue que escogí unos frames, no necesariamente son esos, otros. Escogí unos frames y escogí 10 variables. El plan estratégico se ven las 10 variables. En el PEI, cuando ustedes lean esas 10 variables, lean el PEI, se reflejan las 10 variables. Me tocó, porque es que el cerebro no me da para más. Me tocó hacer un ejercicio de focalización. Y sobre eso yo trabajo. ¿Cuáles deberían ser las de ustedes? Les conté 10. Creo que para Ibagué deberían ser 20, deberían ser 8, deberían ser 5, las que ustedes quieran. Si deberían ser esas, si deberían ser otras, también. Lo que sí recomiendo es que toda institución de educación superior las defina. Y por consenso, si quieren. Entonces vamos a trabajar sobre esas 10. ¿De aquí a cuándo? De aquí al 2020. Como que dice, de aquí a que me jubile me tocó, no, del 2030 me tocó hacer esas 10 o esas 20. Pero que todos seamos conscientes de lo que estamos. Porque no hay nada más perjudicial para una comunidad universitaria que por un lado venderle el sueño de que la universidad, de que es lo más bonito, que vamos a cambiar el mundo. Y por otro lado, financieramente, estratégicamente, presupuestalmente, decirle solamente le alcanza para una. Eso sí que genera, digamos, malestar en la gente. Creo que hay que decirle a la gente las cosas como son. Apreciados amigos, por mi parte, y no significa que hemos acabado, pero por mi parte, esas son las 10 reflexiones que tenía. Vienen aquí las reflexiones de ustedes. Y es donde quisiera, pues además porque no lo abrí el espacio en cada una de ellas, para que ustedes me digan cómo se sienten con cada una de esas 10 variables. Si son, si no son, en fin. Que son las variables que ustedes deben tomar. Por ejemplo, el decano es una persona que debe mirar todas estas variables. El decano, un decano que no conozca el centro de costos, supongamos que es por centro de costos, que un decano que no conozca la situación financiera a la perfección de su programa o de sus programas, está perdido. O que no conozca a sus formadores, o que no conozca, o que no esté por competencias, etc. Entonces, abremos la discusión, apreciados amigos.